En la historia de la humanidad, el conocimiento y la razón han sido luz para abrir caminos en este mundo. Las ideas más revolucionarias que nos ayudaron a cómo entendemos este mundo y otros mundos han sido inspiradas en la naturaleza. Uno de los grandes genios de la historia, Leonardo da Vinci, mediante la observación de la naturaleza, ilustró e imaginó lo que podría considerarse la primera máquina voladora. Cuando nosotros comenzamos a gatear, la primera meta es la calle. Abren la puerta y lo que quiere el niño o la niña es salir para la calle. Por eso se le colocan las cortinas de madera o las trancas de madera a las puertas para que el niño no se salga de allá. Pero el niño siempre se pega de esos barrotes a mirar para la calle. Porque es que ya el escenario de familia es un escenario que ya satura y necesito alimentarme con otros seres humanos. El que migra tiene razones para hacerlo legítimas, como puede ser huir como los desplazados por salvar su vida, por buscar realización profesional, bienestar económico, por inquietud, por muchas razones viaja uno. Y hay que reconocer que los procesos migratorios se deben a múltiples factores. En el contexto humano, y veándolo ahorita en ese contexto, ya que estamos en la sede de la Universidad del Quindío, hay un proceso migratorio que puede ser por educación, migrantes educativos. Dado que en Colombia estudiar un posgrado, mucho más un doctorado, puede resultar un poco costoso, debo de trasladarme a otro país a hacer este doctorado, a hacer este tipo de estudio, porque entonces hago un tema de movilidad. Pero yo cuando viajo, no viajo solo. Yo también llevo mi cultura, llevo mis ideas, y las cuales van a interactuar con esa población que va a interactuar. Entonces ahí observen que puedo hacer un intercambio cultural, o sea, puedo compartir esas tradiciones que llevo, y si yo opto por ubicarme o quedarme en ese lugar, puede ocurrir un intercambio génico, un tema de la diversidad. Una gran parte de mi trabajo es fomentar relaciones entre personas del Quindío, de Risaralda, de Caldas, con sus homólogos en Alemania, entre universidades, entre gremios, entre artistas, etc. Eso es un trabajo muy agradable, muy importante, porque la cultura crece con el intercambio. La ciencia, las universidades crecen con integrarse en las redes internacionales. La economía se internacionaliza con los contactos. Los migrantes son una riqueza. En el mundo se reconoce que todos los migrantes, aún los que en algunas partes se les ve de reojo, son una riqueza para el país. Los migrantes traen conocimiento, traen cultura, traen fuerza de trabajo, inyectan juventud en muchos países. Es una riqueza. Los venezolanos que llegan a Colombia son en su mayoría personas jóvenes, personas con un cierto nivel de educación, personas buenas, personas que vienen a buscarse un futuro como los colombianos tuvimos que hacerlo en su momento. Luego
siempre hay que considerar que un emigrante es una posibilidad de bienestar más que una dificultad. Alemania es un país que no tiene pozos de petróleo, que no tiene minas de oro, que no tiene recursos naturales. Su único recurso es la capacidad de su gente. Y con eso realmente hemos alcanzado un nivel muy alto internacionalmente. Desde el punto de vista económico, eso lo que hace es perder a un país de un factor muy importante, que es el recurso humano, y especialmente el recurso humano joven. ¿Eso qué está indicando? Que la población joven ha disminuido. Y esa población joven ha disminuido por varias características, pero una que está muy relacionada con esto es la emigración masiva de gente joven hacia el exterior. Eso ha castigado al país de dos formas. Primero, desde el punto de vista de la productividad del trabajo. Y fuera de eso lo castiga con la capacidad reproductiva. Generalmente sus hijos los tiene en el país o no tiene hijos pero está fuera del país y no puede generarle capacidad reproductiva. Esa situación nos ha llevado a que hoy el eje cafetero especialmente tenga un promedio de 2.9 personas por hogar, frente a un 3.2, 3.3 que tiene el país. Somos de las regiones más viejas. Hace 2 años yo me presenté en la embajada americana, nunca me había presentado en una embajada americana, hasta ellos se sorprendieron, ellos me dijeron, ¿por qué usted con la edad que tiene no aplicaba a la embajada americana sabiendo que los colombianos desde que nacen 6, 7 años, 10 están viniendo acá para ir a Estados Unidos? Esa fue una de las preguntas que me hicieron. Yo les dije que simplemente no me llamaba la atención el país, porque una de las cosas muy importantes de la embajada es que usted tiene que ser autóctono. Así a ellos no les gusta la respuesta, usted tiene que siempre decir la verdad. Y yo les dije que no, en ese momento no me interesaban, me presenté sin papeles, solo me presenté yo diciendo la verdad, a qué quería ir a Estados Unidos. Me preguntaron por cuánto tiempo quería la visa, yo dije que por 15 días, 20 días y me la dieron por 10 años sin restricciones, sin papeles de nada, ni extractos bancarios, ni que yo trabajara en ninguna parte, solo el tú a tú. Eso es lo más importante para ellos. Habiendo terminado la psicoterapia es cuando, después de haber mandado mis documentos para aplicar a la maestría en Madrid, me llegó en octubre, me llegó la información de que había aprobado para pasar a la maestría y que tenía un mes de plazo para aceptar el ingreso. Y entonces paso la solicitud al Instituto Seccional de Salud. El Instituto Seccional aprueba mi comisión de estudios por 2 años y entonces me voy a estudiar a Madrid en enero. Me dieron plazo para llegar 1 mes y medio y ya. Tuni, 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 gatitas. Gatitas. No te he encontrado en Bogotá, no te he encontrado en Berlín. Pasarías por mi lado, tal vez ya te he olvidado. ¿Será que no me has visto? No te vi. Mi venida a México se dio porque hice un par de series de televisión a las que les fue bastante bien aquí en México, entonces comencé a tener como mucha respuesta en México, fans, clubs de fans que me escribían, algunas personas interesadas en trabajar, oportunidades en cine que era un sueño que todavía no había tenido la oportunidad de comenzar a cumplir. En Colombia tuve muchas oportunidades, hice teatro, música, televisión, pero no había tenido la oportunidad de hacer cine y sí lo había buscado mucho. No se habían dado las cosas, entonces ver esa lucecita, y además me encanta el cine mexicano, pues
me dieron muchas ganas de venir a conocer. Y inmediatamente comencé a hacer mi solicitud ante el ICETEX para que me prestaran los dólares y de hecho sí comencé el trámite y aparentemente dejé todos los documentos hechos para mi solicitud de crédito por $8.000. Ajá. Una artista quindiana, artista plástica quindiana que vivía en Bogotá y tenía una serie de pinturas, entonces me dijo: Oscar, lleves estas pinturas, si las puedes feriar allá en Madrid, pues ferélas y alguna cosa me corresponderá a mí, pero para su supervivencia de pronto le pueden servir. Alguien me regaló $50, otro me regaló $30, en fin, yo me fui con $300 en el bolsillo. En nuestro país tenemos en los últimos años que casi entre el 25 y el 30% de las personas que han salido fuera de él son los que han terminado una carrera profesional en nuestro país. Y muchos de ellos se han tenido que ir a otros países, no a trabajar en esas carreras, sino a laborar en ocupaciones que, aunque no son las mejores, sí son comparativamente mejor remuneradas que si trabajaran acá como profesional. Esa es una situación que nos ha llevado primero a que perdamos un profesional que formamos en nuestro país para tratar de reforzar el aparato productivo y lamentablemente se tiene que ir a otro país a buscar remuneraciones más altas. Bueno, ¿cómo llegué a trabajar en un crucero? Primero que todo fue una posibilidad que se me presentó a raíz de un compañero acá de la universidad que tuvo esta experiencia, me comentó cómo era la experiencia y simplemente quise aplicar a esta experiencia ya que nunca había tenido la posibilidad de salir del país. Tenía todas estas ganas de conocer el mundo, estas ganas de ir más allá de las fronteras que tenemos en nuestro país. Nunca había tenido la posibilidad ni siquiera de salir a Panamá o algunos lugares acá cerca, entonces esa fue como la razón principal. A los 28 años pues sentía la necesidad de salir a conocer, de conocer más allá de las fronteras y esa fue lo que me impulsó a ir a los cruceros a trabajar. En Colombia ejercía la labor como jefe de cocina en una cadena de restaurantes de comida japonesa, muy conocida en el eje cafetero, y acá en estos momentos, en el lugar de residencia donde nos encontramos en Australia, me dedico a la limpieza en el campo de windows cleaner, todo lo que tiene que ver con limpieza de vidrios, ventanas, puertas. Toda esta labor la ejercemos acá día a día con mucha fuerza y con ánimo de salir adelante. Las recomendaciones siempre de la mamá cuando uno se va a subir para allá, pues para el norte, le dicen: mijito, ponga mucho cuidado, no vaya a poner a llevarle paquetes a nadie. Mucho cuidado con eso. Ojo en la maletica, uno que empaca, pues la ropita bacano, que los tenis, que las chanclitas, la pijama por si hay frío, la pantaloneta, todas esas cosas. No falta por ahí el amigo: venga, y no le queda un cupito. No se puede, la mamá es lo primero que le dice: no se puede, no se ponga a llevar nada por allá. Uno que la visa, que el pasaporte, los dólares. A mí, por ejemplo, como le pasa a muchos, Milky, $1.500 prestados, alquilados, es la realidad. Porque uno a veces, si tenía para el pasaje, no tenía para uno presentar allá, ¿sí o no? Que las tarjetas de crédito, que las cosas, que esto, claro, y uno sale con toda la ilusión, uno llega como buen montañero en su carrielito, ahí lleva la medallita, la Virgencita del Carmen, lleva uno la foto de la amada, las cositas que uno quiere y requiere para siempre estar presente, que no le falte a uno eso, el sombrerito pues también para el calor, el poncho para el sudor y esas cosas. Y cuando uno llega allá, uno llega todo pispirispeado, todo bonito, todo alegre, y se encuentra uno con un mono de esos de 2 metros y se quedan mirándolo a uno y se van detrás de uno y uno pues como azarado, pero sabiendo que uno va bien, para que se azara, no se puede azarar, y uno caminando y ese mono detrás de 3 zancadas lo alcanzan a uno. En estos momentos el país con más oferta es Australia. Australia es un país que nos quiere mucho, es un país que nos ha recibido con las manos abiertas, es un país que nos está dando visa de estudio, visa de trabajo, es un país donde nos están valorando, donde se escucha mucho que el colombiano es muy necesitado por su responsabilidad, por sus cualidades, por esa inteligencia, por esa diligencia que nosotros tenemos. Entonces, a un colombiano en Australia, que sea un colombiano, que sepa comportarse, le iría muy bien. Y específicamente que es una economía que está en el mayor auge, creo que es la economía con mayor auge en el mundo. Allá pagan 17, 20 dólares la hora con permisos de trabajo. Los trabajos que más realizamos los latinos o los emigrantes a un país como este es el tema del
de la limpieza, en la parte también de la cocina, los deliveries. Y en cuanto a la remuneración versus a las personas que son de nacionalidad australiana, es relativamente baja, pero sigue siendo para nosotros al cambio demasiado buena, a comparación de pronto de lo que estamos enseñados a ganar, a recibir de salarios en el país de nosotros que es Colombia, donde la moneda es un poquito devaluada, pero sigue siendo muy buena. Realmente pues es un esfuerzo que se hace del orden familiar, es un esfuerzo en el cual muchas veces se compromete su vivienda, sus ahorros, los dineros de sus padres, de su entorno familiar y ante todo a través también de créditos que le permiten en un momento dado acceder a los recursos para poder financiar su migración hacia otro país. El proceso para viajar a Australia fue un poco complejo, se demoró alrededor de unos 6 meses. La verdad hay demasiadas cosas que se deben poner en orden antes de viajar. Entre qué cosas traer al viaje, qué cosas dejar organizadas en Colombia, de quiénes despedirme, etc. Y la verdad es que los sentimientos son bastante fuertes. Muchos de mis familiares no estaban de acuerdo, ellos no querían que me fuera del país, ellos pensaban que tenía bastante futuro y que todavía podía hacer muchas cosas allá, pero sinceramente también estaban felices de saber todas las nuevas oportunidades que se me iban a presentar. El 80% de los migrantes que están en el mundo, circulando por todo el planeta, sale de su sitio de residencia actual buscando otro país. Estamos hablando de la inmigración internacional, busca básicamente mejorar su calidad de vida, mejorar sus ingresos. Entonces estamos hablando que la mayoría de los migrantes busca resolver temas eminentemente económicos. Entonces, al hablar de ese tema, tenemos que hablar del impacto de quienes están en el exterior, ¿cierto? Se van básicamente personas que son cabezas de familia que buscan mejorarle la calidad de vida a los que se quedaron en la casa, a las familias que están en la casa. Por ejemplo, a comienzos del año 2000, nosotros veíamos que España se le abrió las puertas a los emigrantes porque habían muchos oficios en España que los mismos nacionales no querían realizar. Entonces apareció el emigrante como el salvavidas y con la recuperación española, porque ellos contribuyeron a través de sus oficios y trabajos a la recuperación española. Entonces esa fue una ola muy importante. Inclusive nosotros tenemos estadísticas donde normalmente se ha ido más proporción de Risaralda para Europa y específicamente para España que de risaraldenses para Estados Unidos. Ya estamos sobre el 60-40, el 60% de la población que ha migrado de Risaralda se ha ido para España, para Europa, y el otro 40% se ha ido para Estados Unidos. En cambio, en el país es todo lo contrario. El país cuenta más gente que se ha ido para Estados Unidos que con respecto a Europa. Entre 1980 y el 90, se podría decir que en el mundo podrían haber unos 18 millones de migrantes. Es el saldo migratorio. El saldo migratorio es los que se van, los que regresan y los que quedan como circulando, ¿cierto? Digamos que ese es el saldo. En el año 2020 podríamos hablar de unos, en este momento, son cifras aproximadas, porque es imposible establecer un saldo migratorio, podemos estar hablando de 32 millones de seres humanos. Muchos piensan que irse, no, me voy para el barco, me voy de vacaciones, tranquilito, no. Te cubren todo, te cubren la comida, te cubren la alimentación, te cubren el transporte, te cubren parte de los uniformes, tienes tu gimnasio, tienes todo, tus facilidades médicas y todo en caso de que te enfermes, pero no es una posibilidad que sea muy fácil para desempeñarse allá. Tengo varios compañeros de acá también de la Universidad del Quindío que se fueron a vivir la experiencia y por lo demandante que es el trabajo físicamente se decidieron devolver, ¿no?
Esa es una experiencia que ojalá todos la pudiéramos hacer. Fue una experiencia increíble porque usted conoce la multicultura, conoces italianos, franceses, conoces todas partes. Yo tuve la oportunidad de estar en Inglaterra, estudiar en un colegio británico en el sur, a todo el frente de Francia, la pasé súper bien, aprendí inglés británico, estudié también una parte de la universidad allá, conocí mucha gente muy importante, muy interesante y pues la verdad se aprende demasiadas cosas. Aparte del inglés se aprenden demasiadas cosas en la cultura y eso es muy importante para que un colombiano pueda tener la oportunidad de estar en un país como esos y poder compartir. Decidí viajar porque sentía que mi vida estaba en un punto un poco estancado y me pareció que estar en otro país iba a significar compartir con nuevas culturas, descubrir demasiadas cosas interesantes, conocerme a mí misma y creo que eso fue lo que más me impulsó a salir del país. Hay algo muy importante dentro de todo este componente y es, por ejemplo, cuando uno se prepara para ir al extranjero, se presenta usted en la embajada. Yo la primera vez que me presenté en la embajada, porque eso era así en embajada, yo ahí de para abajo. Oiga, llegué y ese día venía saliendo una señora más o menos de unos 74 años, 12 meses aproximadamente, y venía brava, la señora venía como brava. Yo le dije, venga doña, ahí es donde dan las visas. Mío, no, ahí es donde las niegan. Claro que a los 15 días le dieron la visa y desde ese día es la bisabuela. No es fácil uno llegar ahí pues con toda la cosa, la documentación y uno con toda la fuerza, la ilusión, ya llega uno allá. Cuando llega uno por primera vez a Estados Unidos, montañero que llega por primera vez a Estados Unidos y ustedes saben que es así, se conoce a leguas. Yo llegué a Estados Unidos por primera vez y la pinta lo decía, sombrero, poncho, carriel y esa cara así como de satisfacción, ¿sí o no? Que uno llega, uy, toqué suelo americano. El sueño americano para muchos no es tanto el sueño, más bien es el insomnio americano. Anteriormente había, no había mucho conocimiento para yo cómo me movilizo, cómo salgo de mi ciudad pequeña, del eje cafetero, cómo voy a una ciudad grande, cómo aprendo. Todo eso costaba muchísimo dinero porque no teníamos casi información. Y cada información que necesitáramos, como la carta de invitación, como a dónde llego, como quién me contacta para un trabajo, todo eso tenía un costo muy alto. Una persona hace 20 años tenía que hipotecar su casa en 15 millones de pesos para poderse ir. Estamos hablando de hace 20 años. Y ahora una persona que quiere emigrar, pues tiene una tarjeta de crédito o si tiene 3 millones de pesos, con eso logra hacer su viaje. Por ejemplo, lo que fue el Titanic y todo eso, estuve en Southampton, en Inglaterra también, desde donde zarpó el Titanic. Y es una experiencia muy grande porque, por ejemplo, lo que fue cruzar, yo tuve la experiencia también de cruzar desde Cádiz en España, nos vinimos hasta Miami, entonces también cruzamos el Océano Atlántico, cruzamos el Pacífico y el Atlántico. Son 7 días metidos en un barco y es una experiencia pues que lo hace pensar mucho a uno en lo afortunado que es de nacer en esta época, de tener todas estas posibilidades tecnológicas de la movilidad, de la facilidad de coger un avión y estar en Australia, por ejemplo, en 24 horas máximo, y por ejemplo devolverse en barco que nos demoramos 7 días. Mucho intercambio, mucho colombo americano, mucho colombo español, entonces siempre vamos a estar como de allá para acá. Si usted vive allá en la extranja o la tierra de Mickey Mouse, jamás se le olvide a usted que Colombia es su house. Donde estén montañeros, Colombia es una hermosura, Colombia es una belleza. Y cuando venga a Colombia y aquí al eje cafetero, jamás se le olvide a usted que aquí nadie es forastero. Que iba a Colombia, que es el mejor vivero del mundo entero.